En los últimos años ha habido un aumento en la cantidad de personas que se están yendo de las iglesias. Entre el 2007 y el 2014, la cantidad de personas que se identifican como no religiosos ha aumentado de 36 millones en el 2007 a 55 millones en el 2014. O sea, un aumento de básicamente 20 millones de personas. Y recientemente se hizo un estudio preguntándole a estas personas que se identifican como no religiosos en por qué se han ido de las iglesias. Y la razón número uno que ofrecieron es que sencillamente no creen. Muchos dicen, por ejemplo, que cuando entraron a la universidad y comenzaron a aprender acerca de lo que es la evolución, dejaron de creer en Dios. Otros dicen que el pensamiento crítico o racional invalida lo que es la religión y por eso se fueron de las iglesias. Algunos dicen que simplemente el aprender y el estudiar y el comenzar a pensar por su propia cuenta, en vez de hacerle caso a un pastor en un púlpito, es lo que hizo que ellos perdieran su fe. Y por último, muchos dicen que la falta de evidencia científica acerca de un creador los hizo dejar de creer en ese creador. Las razones varían de persona en persona, pero el factor común claramente es un asunto intelectual. Vivimos en una sociedad en donde las personas tienen un deseo o un vacío intelectual y las iglesias claramente no están llenando ese vacío. Y en mi propia experiencia con la iglesia, la realidad del caso es que la mayoría de los cristianos no lo ven como importante el defender su fe, a pesar de que la Biblia nos exhorta a defender nuestra fe. La mayoría de los cristianos no lo ven como importante el estudiar la palabra y además de estudiar la palabra, estudiar quizás la ciencia o la filosofía o las demás religiones para así saber responder a esas otras creencias. El mundo tiene preguntas y dudas acerca de Dios, pero la iglesia no sabe o no está dispuesta a responder a esas dudas. Sencillamente la mayoría de los cristianos están satisfechos con simplemente creer, pero cuando nosotros leemos la palabra vemos que creer no siempre es suficiente. Mateo 28, por ejemplo, nos da la gran comisión, que es cuando Jesús nos envía a nosotros al mundo a predicar el evangelio. Pero cuando leemos Mateo 28 vemos que no nos está mandando simplemente a predicar el evangelio, sino que como lo dice ahí, vayan por el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Nosotros como cristianos no estamos llamados simplemente a proclamar el evangelio, sino que estamos llamados a enseñarles al mundo el evangelio. Y asimismo el evangelio de Juan termina diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas más, además de las que él incluyó en ese libro, pero que estas cosas él las escribió para que nosotros creyéramos y que creyendo seamos salvos. En otras palabras, el evangelio de Juan, además de ser evangelístico, es un evangelio apologético. Está diseñado para convencer al lector de la verdad del evangelio. En Hechos 17 nos dice también que era la costumbre de Pablo, cuando él entraba a una ciudad, entrar a la sinagoga y discutir con los judíos, demostrándole por medio de las escrituras la verdad del evangelio. Y en ese mismo capítulo vemos como Pablo se encuentra conversando o discutiendo con los filósofos del tiempo. Y Pablo utiliza su propia filosofía, sus propias creencias para defender o para demostrar la verdad del evangelio. Y el fruto lo vemos de inmediato, que aunque algunas personas rechazaron el mensaje de Pablo, muchos creyeron. Y por último, 1 de Pedro 3:15 nos dice explícitamente que estemos siempre preparados para presentar una defensa o una respuesta ante todo aquel que nos exija una razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, Pedro nos está exhortando a defender nuestra fe. Y quizás muchos estén satisfechos con simplemente ignorar esos pasajes o esos ejemplos y dicen, no, pero es que eso no me toca a mí. No es mi trabajo, no es mi deber defender el evangelio o defender a Dios. Dios no necesita defensa. Es mi trabajo simplemente proclamar el evangelio y allá la persona si cree o no cree. Y mi respuesta a esa mentalidad es que además de ser antibíblica, es precisamente por esa forma de pensar, por ese pensamiento que el mundo se está yendo de las iglesias. Y mientras nosotros sigamos pensando o creyendo que no es importante defender nuestra fe, el mundo se seguirá perdiendo. Y cuando el mundo se pierda, no será culpa de nadie más y nadie menos que nosotros. Pero claro, eso es solo mi opinión. Dios los bendiga.